una pregunta para el día de hoy. ¿Cómo saber lo que le interesa a mi audiencia? Y si no la tengo, bien, herramientas hoy, vamos, venga. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Este es el episodio 48 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de podcasters.pro, la comunidad de podcasters donde estamos creciendo de verdad, verdad. Es una expresión dominicana, de verdad, verdad. Pero quiere decir que es en serio. También creador del servicio digitalaudipod.net, donde puedes auditar tu podcast y comenzar a mejorarlo en 24 horas. Con las mejores recomendaciones para tu podcast y para que avances en él. Y creador del curso Crea un Podcast Nivel Pro, donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar, vivir del podcast. Creaunpodcast.com. Bien, hoy es viernes, vamos a responder a la pregunta: ¿cómo saber lo que le interesa a mi audiencia y qué pasa si no la tengo? Ya, esto es una realidad de muchas personas que comienzan su podcast. Pues hablemos sobre eso. Mira, saber lo que le interesa a tu comunidad es vital. Sí, a tu audiencia es vital. Porque yo siempre insisto en lo mismo. Nadie hace un podcast para que nadie lo escuche. De hecho, no hay situación más deprimente que el hecho de que tú hagas un podcast y nadie te escuche. Es deprimente. Te lo dice alguien que se deprimió por eso. Que lo viví 2 veces. Bueno, lo viví una vez, porque la primera vez ni siquiera le hice mucho caso. Pero, por ejemplo, yo lanzo Te invito a un café en enero-febrero 2015. Y duré unos meses haciendo episodios semanales y no tenía retroalimentación de nadie. Y las descargas eran muy malas. Entonces fue tanta mi decepción que yo lo detuve y dije, no, a esto yo no me voy a dedicar, esto no sirve para nada, aquí no. Eso es un fenómeno que yo he visto en muchos podcasters, en muchos. De hecho, en mis alumnos lo veo a los 3 meses, ya es un tiempo donde se dan cuenta, viendo las métricas o viendo que no hay interacción o retroalimentación, y se dan cuenta de que esto no está funcionando y se sienten mal y muchos abandonan. De hecho, las métricas no me dejan mentir y yo no dudo que esa sea una de las razones. La mayoría de los podcasts que se han publicado en el mundo, cuando digo la mayoría, te estoy diciendo exactamente porque lo estoy viendo en la métrica actualizada de hoy viernes, el 59.15% de los podcasts está inactivos. Inactivos quiere decir que no se ha publicado un episodio nuevo desde hace 3 meses para acá. Pero peor aún, solo el 37.75% de los podcasts que hay en el mundo, en todos los idiomas, sobrepasan los 10 episodios. Entonces calcúlalo conmigo. La mayoría de los podcasts son semanales. Y entonces en un mes hay 4 semanas, en 2 meses hay 8 semanas, en 3 meses hay 12 semanas. Por tanto, un podcast que no sobrepasa el episodio 10 llegó a los 2 meses y 2 semanas si fue constante. Es decir, entre los 2 y 3 meses, el podcaster se da cuenta de que a mí o nadie me escucha o no tengo retroalimentación, las descargas son muy bajas o no tengo descargas, yo voy a dejar esto. La mayoría. Es decir, que los podcasts que sobrepasamos de 10 episodios somos una minoría en el mundo. Y los podcasts activos somos minoría, somos el 40%. Dato interesante. Y ese no es el tema. Entonces, es importante para poder conectar con gente, para poder tener feedback, para poder tener descargas, hay que darle a la gente lo que está buscando.
Yo sé que hay un dilema porque tú dirás, yo sé mucho de esto, yo he tenido mucha experiencia de vida, yo soy gurú en esto y me gustaría dar a conocer mi sabiduría y mi opinión. Muy bonito, mi querido, mi querida. Pero si eso la gente no lo está buscando, no te van a escuchar y si te escuchan, dejarán de escucharte. Es decir, no hay un acto más egocéntrico que ser un usuario de Internet. El usuario de Internet, y piensa en ti como usuario, no como podcaster. El usuario de Internet es egocéntrico. Es una actitud egocéntrica. No quiere decir que tengamos un problema de personalidad tampoco, ¿no? Pero la actitud mía como usuario, cuando yo voy a consumir contenidos en Internet bajo demanda, es buscar lo que a mí me interesa, lo que a mí me suma, lo que yo quiero aprender, de lo que yo quiero conocer. No estamos en los tiempos de los medios masivos tradicionales donde había que consumir el contenido que me ponía alguien enfrente y yo no podía ni adelantar, ni atrasar, ni pausar, ni quitar. ¿Lo ves? Es decir, cuando éramos pequeños que veíamos la televisión y veíamos esa serie que nos ponían, El Príncipe de Bel-Air. Bueno, en otros canales no había otra cosa interesante. Tú te quedabas ahí, pero tú tenías que ver los comerciales. ¿Ya? Y tenías que ver El Príncipe de Bel-Air a la hora que te la pusieran. ¿Verdad? Sí. Entonces, claro, podía venir un gurú, un genio, un gran iluminado de un tema y hacer un programa de televisión. Y si eso era lo único que había, o tú apagabas la televisión o lo veías. Estamos en otra época, supérenlo. Tenemos que superar eso. Estamos en la época donde la gente va al contenido, donde la gente elige qué consumir. La gente busca, encuentra y se queda si quiere. Y si no, se va. Así de sencillo. Por tanto, esos podcasts que comienzan con el objetivo de yo te voy a hablar de mi experiencia, la gente no está buscando tu experiencia. ¿Por qué? Porque no te conoce. La gente no busca nombres en internet. Déjame buscar a José Santana para ver qué me va a decir. Si existe un José Santana en podcast, a ver qué me va a decir. Déjame buscar una gente con mucha experiencia en marketing. No, la gente busca títulos, busca temas, busca contenidos. Así de simple. Entonces yo quiero saber de marketing, pero tú sabes la cantidad de podcasts en español que hay de marketing. Muchísimos. Entonces yo voy a un buscador, yo voy a Spotify, yo voy a Apple Podcasts, yo voy a Listen Notes, yo voy a iVoox y yo escribo marketing. Y si es digital, marketing digital. Y hay programas que se llaman marketing digital. Ese es un nombre cliché. Bien, perfecto. Pues yo voy reproduciendo o busco una frase. ¿Ya? Una frase y escribo ahí ventajas del marketing online, cómo hacer marketing en redes sociales. Y me aparecen podcasts que hablan de eso. Y yo voy dándole play hasta que llego a uno con el que me siento cómodo escuchándolo porque entiendo que se explica bien, porque va al grano o porque no da. Pero ya eso es un tema de cómo me gusta a mí escuchar ese contenido. Ya eso es otra cosa, pero encuentro ofertas de temas. Entonces, eso es lo que hace la audiencia, eso es lo que tenemos que saber detectar a la hora de nosotros hacer nuestro plan de contenidos. Tenemos que saberlo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a dividir esto en dos partes. La primera parte, si ya tienes audiencia, la mejor herramienta para tú saber qué quieren es una encuesta. Punto. Chao. Cerramos. Chao. Nos vemos. Hasta mañana. No, es broma, es broma, es broma. Ok, una encuesta. Así es. Yo acabo de lanzar hoy mismo una encuesta de mi podcast Te Invito a un Café para mis oyentes, que son más de 30,000 los suscriptores. Ojalá llegue a 30,000. Yo lo dudo, pero bueno. Acabo de lanzarla y es una encuesta que hago periódicamente. Cada 6 meses voy relanzando la encuesta. ¿Por qué cada 6 meses? Porque cada 6 meses es un tiempo prudente donde hay personas nuevas y donde hay cambios que se pueden hacer. Y yo cada vez que voy a hacer un cambio, antes de yo hacer un cambio, yo pregunto en la encuesta. Si yo quiero adicionar algún tipo de tema, yo pregunto. Si yo quiero simplemente saber cuáles son los temas, yo pregunto. Entonces, herramienta valiosísima, poderosísima, una encuesta. Si no sabes cómo hacer una encuesta para tu podcast, si tú quieres, puedes auditar en audipod.net, puedes contratar el servicio de auditoría y yo te ayudo a prepararla con muchísimo gusto. Esta es la encuesta. La herramienta número 2 es la comunidad. Preguntar en el espacio donde está tu comunidad, preguntar abiertamente qué temas necesitan.
Así de simple. ¿Ya? Pero escucha esto. A veces preguntamos mal, porque la pregunta que hacemos es, ¿qué temas ustedes creen que pueden ser interesantes para el podcast? Y la gente, el usuario se sitúa en el papel del podcaster y dice, oh, vamos a pensar como él. A ver, ¿qué tema puede ser interesante? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué tema puede ser útil para ti para yo tratarlo en el podcast? Entonces el usuario ya se centra en él. Necesitamos que hagan el ejercicio de que se centren en ellos y piensen, ¿cómo este podcast me puede ayudar con qué temas? A mí. Ya, si tú haces la pregunta abierta de ¿qué temas te parecen que pueden ser interesantes para el podcast? La gente va a pensar como tú y se va a creer podcaster, se va a poner en tus zapatos y va a generar ideas a lo loco sin medir que esté interesado o no, porque ellos creen que le puede servir a otros, pero es que es a los usuarios que tiene que servirle. No sé si me doy a entender. Entonces, mucho cuidado con la forma en cómo se formula la pregunta. ¿Cuál es? Yo siempre que pregunto en Te invito a un café en mi comunidad, ¿qué tema entiendes que puede ser útil para ti? Y cuando una persona me propone un tema aéreo, sí, habla de los malos jefes. No, no, espera. Los malos jefes. ¿Qué tiene que ver ese tema contigo? O sea, yo directamente le pregunto, ¿qué tiene que ver ese tema? ¿Por qué ese tema puede ser útil para ti? O sea, contextualízame, apláname un poquito más esa idea para yo entender cómo puede ser útil para ti. Porque puede ser que esa persona está pensando como yo y simplemente está sacando un tema al aire. No, yo no quiero temas al aire. ¿Qué temas necesitas tú? Y él te puede decir, bueno, yo no trabajo, pero yo he visto jefes que... Pues no, ese tema no va. ¿Por qué? Porque no es útil para ti. Tú crees como usuario que es útil para otros. Yo quiero temas que sean útiles para ti. Bien, herramienta número 2, preguntas. La primera encuesta, la segunda preguntas. Estas son las dos más efectivas si tienes audiencia. En el caso de que no tengas audiencia, pues también hay herramientas que pueden ser muy efectivas que te voy a dar inmediatamente. La primera es muy popular, es gratuita, es de Google. Se llama Google Trends o tendencias de búsqueda de Google. Tú vas a trends.google.es o escribes en Google Trends, Trends, y ahí tienes un buscador o un campo de texto donde puedes escribir una palabra o una frase que sea el tema central de tu podcast. Si tu podcast, el tema central de tu podcast es psicología, tú escribes psicología, ¿ya? O comportamiento humano, por ejemplo. Y ahí te va a mostrar algunas palabras relacionadas, pero también te va a decir cuántas búsquedas hay de esa frase o de esa palabra. Y te lo dice incluso por país. En el caso de que tú digas, bueno, pero en mi país no hay suficientes búsquedas, como pasa en República Dominicana, porque hay poca demanda de búsqueda de ciertos temas, búscala en un país que se hable castellano y que sea grande. Yo suelo usar como referencia México. ¿Por qué? Porque en México son mucha gente y hablan español. Ya, listo. Entonces yo me imagino, ok, ¿qué necesitan los mexicanos? O sea, sobre psicología y si hay resultados de búsqueda, ¿ya? Y si hay palabras relacionadas también. Y voy anotando. Esa es una herramienta poderosísima. La segunda herramienta que te doy es Answer the Public. Es una página web, se llama answerthepublic.com. Responde al público. Y igual hay un campo de texto que tú escribes la palabra o frase y luego identificas un país y un idioma. Te sugiero México en español y el idioma, español naturalmente. Y él te va a buscar las tendencias de búsqueda de esa palabra o frase con artículos y adjetivos bueno, artículos. Es decir, con las preguntas por qué, para qué, cómo, dónde, cuándo. Y te la va a dar en un listado. Por eso es un listado tremendo. ¿Y cómo se hace tal cosa? ¿Y por qué se hace tal cosa? Y así de las palabras clave o de las subcategorías de temas que tienes en tu plan de contenido, que ojo, si no tienes un plan de contenido estamos mal, ¿eh? ¿Ya? Pues de ahí, de esas subcategorías, pues tú vas haciéndole preguntas a the public o tú vas escribiéndolo en el campo, creo que es limitado en la versión gratuita, y te da ahí preguntas y tú anotas las preguntas que tú entiendes interesantes porque esos resultados son tendencias de búsquedas que ellos
ellos te están poniendo ahí. Otra herramienta poderosísima que a mí me encanta y es es una extensión para Google Chrome que se instala para YouTube, para tu canal de YouTube. ¿Por qué me gusta YouTube? Porque es el segundo buscador más potente. Y la gente busca mucho contenido en YouTube y YouTube es Google. Así que se llama TubeBuddy, TubeBuddy. Es una extensión de Google Chrome que tiene un planificador de palabras clave donde tú escribes la palabra o la frase y él te dice cuántas búsquedas hay en promedio o si es alta o baja, ya en rangos. Promedios de búsqueda, el interés de la gente y el nivel de competencia de esa frase. Quiere decir cuántos contenidos en YouTube hay sobre eso. Tú dirás, bueno, pero es que yo no hago video para YouTube. No, pero te sirve de referencia. Porque si la tendencia de búsqueda es muy alta en YouTube y tu podcast es audio, tú puedes trabajar ese tema que tiene una tendencia alta de búsqueda y adivina qué, hacer un video y ponerlo en YouTube con una imagen estática perfectamente. Entonces hay gente que te va a descubrir. ¿Por qué? Porque tú le estás dando lo que está buscando. ¿Y cómo yo sé que lo está buscando? TubeBuddy. ¿Lo ves? Y hay tutoriales de cómo utilizarlo. TubeBuddy. Otra forma de saber lo que tu audiencia necesita si no tienes audiencia es los grupos sociales. Los grupos temáticos sociales te ayudan. Por ejemplo, en Facebook tú te unes a un grupo que tenga que ver con la temática general de tu podcast. ¿Ya? Entonces tú puedes hacer preguntas concretas ahí como miembro del grupo. ¿Qué temas les interesa sobre este gran tema que es parte del grupo? Y la gente te lo va a decir porque todos están ahí con el objetivo de ese mismo tema. O puedes leer comentarios de temas que se van colocando. O colocando preguntas en forma de problemas o problemas en forma de preguntas, mejor dicho, para que la gente las responda y tú evaluar cómo está pensando la gente sobre ese tema para ver el enfoque que tú le puedes dar en tu podcast. Si tú te alineas con lo que la gente está buscando y demandando, es imposible que no tengas descargas. Oye, como te lo digo, si tú te alineas, es decir, si tú le das a la gente lo que está buscando, es imposible que no tengas descargas a menos que no publiques el podcast o lo guardes o no hagas publicidad de él. ¿Ya? Así que esas son mis recomendaciones para ti en el día de hoy. Ponlas en práctica, me gustaría que me lo digas. Si te interesa lo de la encuesta, avísame y estamos a la orden para lo que necesites también. Si necesitas que te ayude a configurar TubeBuddy o hacer, qué sé yo, el informe, bueno, únete a la comunidad en Discord para ayudarte. Y no te voy a cobrar por eso, naturalmente. Ya, porque en la comunidad estamos para apoyarnos. Y seguro que habrán otras herramientas más que tú también puedes aportarnos en la comunidad. ¿Cómo unirte a la comunidad? Ve a podcasters.pro en el navegador de tu móvil. Podcasters.pro, creas tu cuenta y nos vemos dentro. Nada más, que pases un bonito día, que te vaya súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Larga vida al podcasting. Chao.